Hola, ¿cómo están? Vamos a leer el capítulo 22, se llama De Camino, de este libro que ya vamos a terminar, muy interesante. Dice, después de la graduación de Jessie, yo tenía varias charlas programadas. En vez de volar, decidí ir por tierra para llevar a Tementa y a Mincalle conmigo. Jessie volaría y nos encontraría en Pensilvania para el viaje de regreso. Nos íbamos en un viaje por tierra. Una de nuestras primeras paradas fue en Waxhaw, Carolina del Norte, una organización grande que apoya a los misioneros que traducen la Biblia como la tierra que él se encuentran allí. Varios de los pilotos y otros de apoyo técnico de Haas que vivían ahí sirvieron a los guaraníes. Yo nunca había visitado el centro de Haas y además pensé que Tementa y Mincalle también les gustaría visitarlo. Traté de explicar a quién íbamos a visitar, pero no entendieron, sino cuando entramos al hangar y vieron el Helio Courier estacionado. Los dos, Tementa y Mincalle, lo reconocieron y se emocionaron. Preguntaron a quién le pertenecía ese avión. Esas eran las personas que habían llevado los abastecimientos y les habían ayudado a hacer un contacto pacífico con sus parientes río abajo. Esos aviones y los alas de socorro llevaban a los guaraníes enfermos al hospital misionero Bos Andes y les entregaban medicinas. Encontramos a un par de miembros del personal de Haas que habían estado en Ecuador y nos conocían a los tres. Mientras estábamos de visita, uno de los hombres que estaba escuchando me dijo que el relato de las muertes de mi padre y mis amigos les había convencido de entregarles su vida a Dios y servir a otros. Le pregunté si podía decir a Mincalle y Tementa todo lo que acababa de decirme. Por 4 décadas a Mincalle se le había mencionado como uno de los guerreros, Aucas, que mató a 5 misioneros. Miles de personas de todo el mundo me han dicho que lo que sucedió en ese banco de arena, en las vertientes del Amazonas en 1956, fue un momento decisivo en sus vidas. El padre de Tementa había metido en cuanto a mi papá y sus amigos, lo cual llevó a que los mataran. Yo quería que supiera que lo que su padre hizo por mal se había convertido en una fuerza poderosa para el bien de la vida de mucha gente, muchos más que el número de toda su tribu. Traduje mientras el hombre contaba cómo su vida había sido marcada por la historia que abarcaba nuestras 3 vidas. Pude ver que Mincalle y Tementa se conmovieron con el relato del hombre. Entonces preguntó si podíamos hablar al día siguiente en su asamblea semanal y aceptamos. El mismo hombre nos presentó al día siguiente. Explicó que fue debido a lo que el papá de Tementa y Mincalle hicieron que él había dedicado toda su carrera a Jars. Entonces preguntó si había otros miembros del personal de Jars que estaban ayudando a pueblos como los guaraníes a consecuencia directa de aquella historia y les pidió que se pusieran de pie. Traduje para Mincalle y Tementa lo que el hombre estaba diciendo. Para mi sorpresa, casi la mitad del público se puso de pie. Sé que esa historia ha afectado extraordinariamente muchas vidas. Por cierto que también la mía. Pero me sorprendió incluso a mí. No podía decir lo que Mincalle y Tementa estaban pensando hasta que nos presentaron y comenzamos a hablar. Yo iba a traducir para Tementa primero, pero él solo se quedó parado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Estaba tan emocionado que no podía hablar. Él no es así. De hecho, en contraste a la personalidad sociable y dramática de Mincalle, Tementa es reservado y hasta parece un poco calmado, hasta que llega a conocer bien a la persona. Con cariño le decíamos té helado. Esa mañana vi que lo que costó tanto había pagado dividendos inmensos en la vida de muchos. Pensé que eso quizás era de la demostración más poderosa que podía haber de esa historia asombrosa en la que Wengongi nos había permitido ser parte. Me equivoqué. De camino a Carolina del Norte, a Pensilvania, para nuestra siguiente charla, condujimos por las montañas de Virginia Occidental. Tementa quería saber para qué eran los montones de rocas negras al lado de la carretera. Les dije que eran Dikawanguku, piedra que se quema. Ese fue otro de los misterios difíciles de creer del mundo de afuera, como también el agua dura, el hielo. Pude ver que no podían entender la idea de que las rocas se quemaran. Así que me detuve y recogí varios trozos de carbón duro que se habían caído de los camiones que habían venido transportándolo. De nuevo, de la carretera les estaba diciendo sobre la cosa maravillosa cuando
Vi en mi espejo retrovisor a un patrullero siguiéndome con las luces intermitentes encendidas. Me estacioné al costado de la carretera y salí para explicarle al oficial que le estaba contando a mis pasajeros sobre la roca que quema y que no había prestado atención a mi velocidad. Pensé que el policía creía que estaba tomándole el pelo, así que comencé a explicarle que mis pasajeros eran de otro país. Me interrumpió y me pidió que le mostrara la matrícula y los papeles de auto. Tuve que pedirle a mi calle que saliera del auto para buscar los papeles. Para cuando encontré los papeles, mi calle se había ido a hablar con quien él suponía que era otro amigo mío con el cual yo me había detenido a conversar. Mincalle se acercaba cada vez más y más al oficial. Acariciaba al patrullero, le decía al policía cuánto le gustaban las luces de colores que estaban dando vuelta y encendiéndose y apagándose. El oficial tenía una mano sobre su pistola mientras trataba de apartar a Mincalle con la otra. Yo pensé, ¡ay no! ¿Cómo voy a explicar que a Mincalle le disparó un policía patrullero en Virginia Occidental? El oficial parecía tan ansioso de deshacerse de nosotros como yo estaba por salir de allí para poder explicarle al abuelo Mincalle lo que no debe hacerse con gente que tiene pistolas. El oficial solo me dio una advertencia y me pidió que condujera más despacio de manera que mis amigos regresaran vivos a la selva. Él debió haber visto cómo conducimos los coches en Ecuador, donde en la mayoría de lugares no hay límites de velocidad ni reglas rígidas. Mientras nos preparábamos para hablar en la reunión de Pensilvania, Mincalle preguntó qué es lo que la gente necesitaba saber. Sugerí que les contara lo que es la vida antes y después de que comenzó a andar por la trocha de Wengongi. Otro invitado habló primero. Acababa de ser liberado por una de las guerrillas colombianas donde estuvo cautivo por 4 meses. Fue una historia fascinante pero larga. Cuando terminó y era tiempo de que se acabara la reunión, yo estaba esperando que nos permitiera dar un saludo y sentarnos, pero quisieron que habláramos. Primero hablé yo para preparar el escenario a fin de que Tementa hablara. Entonces Tementa les contó a él y a otros seguidores de Dios en la tribu. No querían estar siempre pidiendo ayuda. Les preguntó, ¿no le dicen los grabados de Wengongi que todos sus seguidores deben decirle a otros que lo sigan? Les contó que él había sido escogido para que aprendiera a volar y que él y otros aprendieron a arreglar dientes. También les dijo que estaban enseñando a su gente cómo seguir la trocha de Wengongi. Para cuando llegó el turno de Mincalle, en realidad ya era muy tarde, pero pronto comenzó a hablar. Nadie miró el reloj. Mincalle explicó cómo él y su gente habían vivido en el constante caos del miedo y el odio. Entonces puso su brazo sobre mi hombro y explicó cómo mi papá y sus amigos fueron a enseñarles la buena manera de vivir. Explicó cuando era joven, él y su gente vivían matando. Nosotros matábamos unos a otros y ellos nos mataban. Yo no estaba seguro de que el mar de extranjeros frente a él comprendieran lo que estaba diciendo. Yo estaba luchando por tomar pensamientos guaraníes y ponerlos en los muy diferentes patrones de pensamiento inglés norteamericano. De cuando en cuando Tementa me ayudaba con su tosco español. Mincalle decidió resumir lo que estaba diciendo. Declaró, nosotros actuábamos muy mal, hasta que nos trajeron los grabados de Dios. Ahora viendo esos grabados y caminando el camino de Wengongi, vivimos felices y en paz. Entonces puso su brazo alrededor de mi cuello y puso mi cara sobre la suya. Maneque, dijo. Eso es todo lo que tuvo que decir. Mincalle es un viejo guerrero del Amazonas. No puede leer ni escribir, ni siquiera sabe el concepto de la celebridad. Pero después de esa charla en Pensilvania, estaba destinado a convertirse en eso. Un hombre de negocios de Oklahoma y su esposa estaban en esa reunión. No hice pausa. A ver, dice, pero después de esa charla en Pensilvania estaba destinado a convertirse en eso. Un hombre de negocios de Oklahoma y su esposa estaban en esa reunión. Cuando Mincalle habló de ir del odio a matar a una vida de paz, aquel hombre anheló que el mismo mensaje de reconciliación y transformación alcanzara a su cultura. Eso tuvo lugar a poco de la masacre de la secundaria de Columbine. Así que los estadounidenses también estaban pensando sobre la violencia en nuestra sociedad. Mincalle y yo acabamos visitando Columbine en otra gira de charlas. Después esa visita jugó un papel crucial para que Mincalle y otros guaraníes le dieran permiso a Mark Green, el hombre de negocios de Oklahoma City, para que hiciera una película sobre la historia que Mincalle, Tementa y yo habíamos contado. Mark me pidió permiso para hacer la película. Le dije que yo podía hablar por los guaraníes, pero que solo se los pedía que yo no podía hablar por los guaraníes, pero que se los podía presentar y que les preguntara.
Yo estaba seguro de que el pedido no iba a llegar más allá. Me equivoqué. Ese hombre de negocios y un grupo de amigos y socios estaban bien decididos a contar esa historia en cuanto pudieran. Les llevé a la selva, les presenté a la gente que había sido parte del grupo de Amoitado que mató a papá, Jim, Ed, Pete y Roger. Me sorprendió que aquellos atrevidos profesionales dedicaran tiempo para ir a conocer a los guaraníes. Me alegré por los respetuosos y cálidos que fueron hacia esa gente que me hicieron parte de sus vidas. Al principio los guaraníes dijeron que no. Un montón de gente había estado tomando fotografías y videos de ellos, pero no estaban contando su historia. Yo también tenía reservas, pero cuando expliqué lo que había pasado en Colombia, la gente cambió de parecer. Ellos dijeron, así es como nosotros solíamos vivir, matando sin razón. Minkaya añadió, si los extranjeros necesitan ver cómo solíamos vivir antes y cómo vivimos ahora para que ellos también puedan vivir en paz, yo digo sí. Los otros estuvieron de acuerdo. Cuando les advertí que a lo mejor les mostraban desnudos cómo sabían vivir, un padre se quitó la blusa y falda y dijo, entonces, que nos muestren cómo éramos, viviendo enojados, odiando, matando. Éramos como animales. Minkaya, Dabo y Kimo habían alanceado a los hermanos madre y hermana menor de Omonpade. La gente que había eliminado a una buena parte de la familia, incluyendo a Minkaya, que la había tomado por esposa, estaban allí sentados, allí mismo con nosotros. Kimo había matado a la familia de su esposa, Dawa. Ellos habían alanceado al papá de Tementa. Y ellos mataron a mi papá y a mis tíos. Ahora míranos, Omonpade, dijo y sonrió. Pero Mark Green y su esposa y el equipo de filmación estaban mirando a otro lado. No estaban acostumbrados a que la gente se quitara la ropa en las reuniones. Después de 5 largos años de trabajo, el largometraje documental, Más allá de los portales de esplendor, se llama, fue estrenado en el 2005 y la película A punta de lanza se estrenó a principios del 2006. Yo ya había estado recibiendo peticiones para que hablara incluso antes de que Minkaya, Tementa, Jesse y yo hiciéramos nuestra breve gira por auto. Pero después de hablar en Pensilvania, los pedidos comenzaron a llegar de todas partes. A Minkaya le encantaba estar con nosotros y a nosotros nos encantaba tener a Minkaya y a Tementa en nuestra casa. Tementa se sentía más en casa con las cosas técnicas de los extranjeros que con las multitudes de extranjeros. De hecho, le enseñé cómo apenas con 2 lecciones. Minkaya, por otro lado, tenía escaso interés en la tecnología. Él era una persona orientada a la gente. Él quería a todo el mundo y todo el mundo lo amaba. Varias cosas que sucedieron en nuestras primeras 2 o 3 giras de charlas lo ilustran muy bien. Cuando fuimos a devolver el auto alquilado, en nuestra primera visita a tierra de Disney con Tementa y Minkaya, vimos un paracaídas colorido levantarse y caer detrás de una fila de árboles. Mis 2 compañeros sintieron curiosidad, así que los llevé para que vieran de qué se trataba. Un par de jóvenes habían concebido la idea de tirar un paracaídas de esquiar detrás de una camioneta vieja. Estaban planeando cobrar para dar vueltas. Nosotros solo estábamos allí para mirar, pero mientras veíamos, Minkaya se interesó en el niño montado en una podadora de césped que iba abriendo una pista de aterrizaje en el porteo de hierba en que estábamos. Tementa y yo nos quedamos viendo a los muchachos que trataban de figurarse cómo hacer funcionar el paracaídas. Entonces, con el rabillo del ojo, vi a Minkaya caminar junto al muchacho que estaba montado en la podadora. De repente me di cuenta de lo que estaba haciendo. Minkaya vio que enfrente de la podadora del césped estaba alto. Detrás, el césped estaba lindo y corto, y nadie estaba sentado en sus glúteos blandiendo un machete como lo hacen en la selva para cortar el césped. Minkaya estaba tratando de tocar con la mano lo que estaba debajo de la podadora y que hacía que la hierba quedara corta. Salí disparado a darle una mano antes de que Minkaya perdiera una de las suyas. Mientras examinábamos la podadora, oía a uno de los hombres gritar, ¡Jay! Me di la vuelta para ver el primer vuelo. ¡Ay, no! Tenía a Tementa en las correas del paracaídas y la camioneta empezando a moverse. Era demasiado tarde para salvar a Telado, pero decidí que debía estar allí cuando se estrellara a fin de poder explicarle a su esposa, de monta, lo que había pasado. Me embarqué al vuelo en el cajón de la camioneta al pasar junto a mí. El gerente de vuelo estaba gritando instrucciones en un dialecto rural de inglés que ni yo mismo podía entender. Tementa no tenía ni la menor idea. Por fin entendí. Tira de las cuerdas direccionales porque si no te estrellarás contra la camioneta. Se lo iba a decir que ya estaba a como 30 metros en el aire, pero en ese entonces la camioneta se detuvo y yo salí disparado de espaldas hasta estrellarme
contra la cabina de la camioneta. Habíamos llegado al final del potrero. Además, no sabía cómo decir las cuerdas direccionales en guatemalteco. Tementa aterrizó como a medio metro del enganche del remolque que estaba en la parte posterior de la camioneta. Ni siquiera se había preocupado. ¿Cómo aprendiste a hacer eso?, me preguntó. Le dije, yo no sé cómo hacer eso. Me miró como si dijera, pues bien, ¿por qué querías que yo lo hiciera? Me sentí mal como por unos 5 minutos. Tendría que ser más cauteloso y no permitir que Tementa, Mincaye, dedujeran cosas en mis acciones que pudieran ponerlos en situaciones peligrosas. Me sentí mal apenas por unos 5 minutos porque mientras le estaba enseñando a Mincaye que la podadora tiene machetes peligrosos en la parte de abajo, yo oí al equipo de vuelo gritar, "It", otra vez. Esta vez estaba atada una cuerda de 60 metros al aparato. Ahora sí que iban a elevarse, pero perseveraron con el mismo piloto de prueba. Esta vez Tementa estaba por cuenta propia. En otro viaje, Mincaye, Tementa y yo nos detuvimos en Washington D.C. Alguien había sugerido que visitáramos el Comité de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos. Pasábamos cerca de la capital, así que se me ocurrió que por lo menos podía hacer un par de llamadas por teléfono. Además, quería que Tementa viera el Museo Nacional de la Aviación y el Espacio. A Mincaye solo le íbamos a dejar observar a la gente. A él le gustaba eso más que los aviones y cohetes y otras máquinas. Disfrutamos el museo, pero también recibimos 2 citas en oficinas de Congreso. Una fue con la oficina del congresista Frank Wolf del 10º Congreso del Distrito de Virginia. Estaba en su hora del almuerzo, pero su jefa de oficina nos dijo que nos recibiría. Como a media reunión, mientras yo explicaba algunos de los problemas que los guaraníes enfrentaban, problemas como exigirles que voten, pero sin que haya ningún lugar en el territorio guaraní donde lo pudieran depositar su voto, la joven con la que estábamos hablando de repente se puso la mano en la boca. Pensé que había olvidado una cita o algo así. Dios mío, dijo, yo sé quiénes son ustedes. Ustedes, bueno, están hablando de Jim Million y Ned Sand, Ed McCully y esos misioneros que... Y se detuvo. Dios mío, dejen que el congresista Wolf y mi papá se enteren con quién me reuní. Un momento antes, ella actuó a distancia profesional. De repente comenzó a tratarnos como familia. Antes de salir, Mincaye se aclaró que con dramatismo la garganta, como siempre, para asegurarse de que sabíamos que él tenía algo importante que decir. Le dijo a la jefa de la oficina, hemos venido a tu lugar, volando de Memonpade a Shell y montados en Autodi a Quito. Él quería explicar todo lo que habíamos pasado para llegar a verla. Ahora continuó. Veo bien que tú vengas y nos veas en nuestro lugar. Ella miró. ¿Puedo?, me preguntó. Seguro, le dije, ya tiene la invitación de Mincaye. Pero nunca fue. Cuando la congresista Wolf y el padre del joven se enteraron de la invitación, quisieron ir. Así que nos visitaron en la selva. Cuando se regó la noticia de que un congresista de los Estados Unidos de América estaba de visita en el Ecuador, el embajador de los Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano pidieron reunirse con él, pero la oficina del congresista Wolf les dijo que a todos los iba a visitar a los guaraníes. Les dijo a todos que iban a visitar a los guaraníes. Nosotros teníamos la decisión en cuanto al itinerario. Después de la visita en la selva, el congresista Wolf y su jefa de oficina me pidieron que los acompañara a Quito, en donde se reunieron con el embajador, el ministro de gobierno ecuatoriano y el propio presidente de Ecuador. Mincaye era un hombre de relaciones públicas nato, pero no le gustaban los servicios higiénicos. En nuestra primera gira de charlas, por lo general nos hospedábamos en hogares. En Quito le había enseñado en cuanto a las llaves del agua. Una es para el agua Yoguiti y otra es para el agua Cota, que puede quemar. Mincaye dijo que ambas le hacían doler, pero le mostré que si se abren las dos a la vez, el agua sale bueno. Muy buena. Cuando fue a tomar una ducha en la primera casa, nada sucedió por un rato. Tementa y yo todavía no nos habíamos bañado y se nos acababa el tiempo, así que fui a revisar a Mincaye, que no sabía qué hacer. Aquella tina solo tenía una llave y no sabía si era caliente o era fría. Le enseñé que ese modelo en particular tiene a la vez agua fría y caliente. Solo tenía que darle vuelta más allá para el agua fría para llegar a la caliente. En la siguiente casa pasó, porque en esa había que alar la manija de la llave para que el agua saliera. Mincaye casi se estaba volviendo paranoico. Yo les había dicho que los extranjeros siempre hacen las cosas de la misma manera, tal como manejar el mismo lado de la calle y detenerse cuando la luz es de color sangre y seguir cuando están de color de las hojas. Él ya no iba a creer en mi discurso sobre la estandarización.
Cuando fue al baño de otra casa, oí que el agua se abrió. Me alegré. Mincaye estaba comprendiendo. Yo estaba viendo el noticiero con otros anfitriones cuando oímos unos golpes terribles desde el baño. Se oía como si Mincaye estuviera tratando de derribar la pared. El hombre de la casa se veía un poco nervioso, así que decidí revisar el abuelo. Miré hacia adentro, pero no había nadie bajo la ducha, ni tampoco en ninguna parte del baño. Entonces oí los golpes otra vez. Mincaye estaba acostado, hecho un ovillo, tratando de poner todo su cuerpo debajo del pico de la llave de la tina. Cuando abrí la puerta corrediza de la ducha, me miró con una mirada impotente y me preguntó: «Babá, los extranjeros siendo grandes y gordos, ¿cómo se meten debajo de esta cosita?» La experiencia de Mincaye con los servicios higiénicos fue peor en el aeropuerto de Orlando. Estábamos en los servicios higiénicos de hombres, que son grandes y tienen filas largas de urinarios e inodoros. Mincaye tenía miedo de entrar en uno de esos cubículos. Le preocupaba que a la vez se encontrara a un extranjero allí. «¿Qué tal que si hay un extranjero y se enoja?», preguntó. Le enseñé para que viera por debajo de la puerta para asegurarse que no había nadie allí. Con cautela caminó de arriba abajo todo agachado, mirando debajo de cada puerta. Debí haber tenido una cámara de video. Por fin escogió un compartimento y entró. Pero tan pronto como entró, oí funcionar la descarga automática del inodoro. Y Mincaye salió corriendo. Tenía los ojos abiertos como platos. No había visto a nadie ahí, pero había alguien ahí. Había dejado correr el agua. Dijo que ya no tenía que ir. Solo quería lavarse las manos. Demente y yo estábamos hablando de algo, así que solo observé a Mincaye. Se acercó a uno de los lavamanos, lo revisó de lado a lado. No había llaves. Vio a los hombres a cada lado. Ellos tenían agua saliendo muy bien. Mincaye los observó con más detenimiento. Uno de los hombres estaba moviendo una pierna mientras se lavaba. Mincaye le observó, entonces se volvió a mirarme y me dio la señal del pulgar alzado. Pero cuando comenzó a mover la pierna, ni así salió el agua. Finalmente, en su desesperación, estiró las manos y ¡claro!, salió el agua. Una de las cosas que menos nos gusta ha sido la seguridad en los aeropuertos. He tratado de explicarles a los agentes de seguridad que yo puedo servir de intérprete a Mincaye. Una joven me dijo que ella se ocuparía de todo. Me dio su mejor mirada de maestra, como si estuviéramos en tercer grado. Así que regresé para esperar mi turno. Ella consiguió que Mincaye extendiera sus brazos. Le llevó más tiempo lograr que se quitara los zapatos. Él pensó que ella los quería, pero podía ver que eran demasiado grandes para ella. Eran muy grandes para él también. Sus pies son tan anchos por caminar sin zapatos toda su vida que tuvimos que comprarle unos que eran como 2 tallas más grandes que tuvieran suficiente anchura para sus pies. Cuando la frustrada joven consiguió que Mincaye entendiera que ella quería que levantara su pie y lo mantuviera ahí, ella estaba lista para dejarlo pasar. No pudo conseguir que se diera vuelta. Se señalaba a sí misma y se daba la vuelta. Mincaye se limitaba a señalarla y mirarla con una gran sonrisa al resto de los pasajeros que estaban esperando en fila. Él pensó que esa joven extranjera era muy ingeniosa. La gente de seguridad no estaba sonriendo, pero la creciente hilera de pasajeros sí. Me imagino que todos habíamos sido tratados como ganado por largo tiempo. No nos atrevíamos a enredarnos con los agentes de seguridad, pero estábamos disfrutando viendo a Mincaye hacerlo. Y él se estaba saliendo con la suya, mientras que el resto de nosotros estábamos tratando de no reírnos a mandíbula batiente. Cuando la joven trató de caminar alrededor de Mincaye, se dio vuelta con ella, levantando su pie y después el otro. Por fin vino un supervisor y para sorpresa suya todos gruñeron con disgusto cuando dejó pasar a Mincaye e interrumpió nuestra diversión. En otra ocasión pasé por el arco de seguridad y el timbre de alarma sonó. Yo me había vaciado todos los bolsillos. El guardia dijo que pensaba que era una hebilla de mi cinturón tipo militar. Traté de desabrocharme solo la hebilla, pero no se abría. Así que comencé a quitarme todo el cinturón. Un guardia detrás debe haber malinterpretado lo que estaba haciendo, porque dijo con gran urgencia en su voz: ¡solo el cinturón! ¡Solo el cinturón! Me preguntó qué podía haber estado pensando que yo iba a hacer. Entonces recordé a Mincaye, que Mincaye venía detrás de mí. Había pasado por la máquina detrás de mí y también había hecho sonar la alarma. El guardia trataba de decirle que era su hebilla. Como Mincaye no entendía, el hombre le señaló la hebilla. Eso le puso nervioso y se volvió para mirarme otra vez a ver si podía dar algún indicio de por qué aquel extraño estaba tratándolo así. Cuando vio que yo me estaba quitando el cinturón, creyó entender. Cuando vine a creer, ya tenía el pantalón casi en las rodillas, le susurré.
Cademami, mamá, Cademami, no lo haga, abuelo, no lo haga, fue demasiado tarde, ya lo había hecho. Todos los que venían detrás de nosotros estaban observando cómo se desarrollaba el pequeño drama. Ay, perdón, no sé si me entienden, pero es que está muy chistoso. Al principio se quedaron inmóviles cuando Mincaye comenzó a quitarse el pantalón, pero cuando este se dio cuenta de que se había equivocado, se dio la vuelta, típico en Mincaye, y le sonrió a todo el mundo. Ellos comenzaron a reírse con Mincaye, el cual ya había soltado en su pantalón. Se estaba divirtiendo al reírse con los extranjeros. Su pantalón caía al piso. Recogí su pantalón mientras él sonreía y detuvo en seco a todo el aeropuerto internacional de Orlando por unos segundos más. Luego perdí a Mincaye en el aeropuerto. Luego perdí a Mincaye en el aeropuerto O'Hare de Chicago. 2 veces. Él estaba detrás de mí cuando pasamos bajo un esqueleto inmenso de un dinosaurio que adorna el lugar. Cuando llegué a la puerta ya no estaba conmigo. Me dio pánico y comencé desesperadamente a buscarlo. Entonces me acordé del esqueleto del dinosaurio. Allí lo encontré. Supe que debía comenzar a poner mi dirección y mi número en el celular en varios de sus bolsillos en cada viaje. En otro viaje, Mincaye y yo estábamos volando con un amigo. Él había hecho que nos pusieran en primera clase. Me senté con mi amigo a fin de que me contara lo que iba a pasar cuando llegáramos. Mincaye estaba sentado con otro pasajero al frente de nosotros. El asistente de vuelo nos trajo a cada uno una tacita con nueces y la puso en una amplia mesita entre los asientos. Regresó 2 o 3 veces a la fila de asientos de Mincaye. Cuando volvió a los asientos al frente de los nuestros por tercera vez, miré el asiento de Mincaye para ver lo que estaba pasando. El asistente le dio una copa adicional al hombre de negocios, pero no le ofreció una a Mincaye. Entonces vi por qué. Mincaye tenía 4 sobre sus piernas y estaba atareado comiéndoselas. Supe lo que había pasado. Cuando el asistente de vuelo puso las primeras tazas originales de nueces entre los asientos y miró a Mincaye, este entendió que eran para él, así que tomó ambas. Cuando trajo 2 más, para no avergonzar a Mincaye, este sonrió y también empuñó las otras 2. Entonces el asistente se las ofreció al hombre de negocios que estaba sentado a Mincaye. Así es como lo habríamos hecho en la selva. Mincaye ya debe haberse imaginado que el asistente lo quería más a él. Entonces el mismo asistente comenzó a pasar bebidas. Otra vez continuó regresando a la fila de Mincaye. Finalmente presté atención y oí a Mincaye decir con gran sinceridad: Idaewa, ya basta, ya basta. Le dije al asistente lo que Mincaye estaba diciendo y él respondió: eso espero, ya va por la 5ª lata de gaseosa. El pobre de Mincaye estuvo a punto de explotar después de que el hombre había comido 4 tazas de nueces y debe haberse bebido 5 latas de gaseosa. Mincaye no quería que el asistente se sintiera mal, así que mientras más le traía, más trataba de beber. A lo mejor estaba tratando de hacer que ya no le trajera más, pero mientras él se las bebía, el buen hombre se las seguía trayendo. ¡Ay, qué divertido! Ya los voy a dejar porque me tengo que seguir riendo. Y no les gusta que... me gusta que yo me ría por media hora, pero qué interesante. Hay cosas que... ¡ay, somos tan diferentes! Pero bueno, ahí los dejo con eso. Imagínense cómo iba Mincaye. Qué cosas tan anecdóticas, pero qué buen mensaje llevaba para todos.